En este video vamos a hablar sobre la obra de Paulo Freire, llamada La importancia del acto de leer, en la que empezaremos con sus ideas generales sobre la lectura, su vida personal y cómo expresa el hábito de leer con vivencias y anécdotas para terminar con un análisis crítico de su obra. Paulo Freire habla en el texto de la comprensión crítica del acto de leer. Encuentra una relación dinámica entre el lenguaje y la realidad, donde no basta con la decodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga a la inteligencia del mundo. La lectura del mundo procede a la lectura de la palabra. El proceso de alfabetización comienza con releer momentos de la práctica guardados en la memoria, es decir, la lectura de la palabra mundo. En el encuentro Paulo recrea la lectura de su propio mundo, nombrando y descubriendo el lugar de su infancia con sus elementos y personajes, es decir, la lectura de su mundo inmediato, donde además en ese contexto apareció el universo del lenguaje de los mayores, expresando sus gustos, creaciones y valores. A medida que él fue penetrando en la intimidad de su mundo, lo fue percibiendo mejor, y así entendiendo la lectura que iba haciendo de él. El descubrimiento de la palabra fluyó naturalmente de la lectura de su mundo particular. Es por eso que al llegar a la escuela de Vasconcelos ya estaba alfabetizado con ella. La lectura de la palabra, de la frase, de la oración, jamás significó una ruptura con la lectura del mundo. La lectura de la palabra mundo, a medida que él fue creciendo, la comprensión crítica de la importancia del acto de leer se fue constituyendo a través de la práctica. Algún tiempo después, como profesor, vio imposible dicotomizar entre lectura y escritura. No bastaba con memorizar mecánicamente lo leído, sino cómo aprender su significado en el mundo, leer dialogando con el texto. La extensión de los textos a leer por los alumnos no data de su importancia. No falta que los alumnos devoren las lecturas, sino más bien que los lean acompañados por el profesor. Freire trabajó en la alfabetización de adultos como un acto político y de conocimiento, es decir, como un acto creador. Él no traduce la alfabetización a la pura enseñanza de la palabra, de las sílabas o de las letras. Freire considera que el conocimiento se constituye entre el alumno y el profesor. No es simplemente una transmisión de conocimientos. La alfabetización es la creación o el montaje de la expresión escrita, de la expresión oral. A la hora de alfabetizar, Freire busca que los alfabetizados expresen su verdadero lenguaje, anhelos, inquietudes y sueños, y que estos estuvieran cargados de la significación de sus experiencias existenciales y no de las experiencias del educador. En esta decodificación o lectura resulta la percepción crítica de la práctica y del trabajo. Si ponían los ladrillos en un dibujo de albañiles construyendo una casa, se debía pedir a los alfabetizados una búsqueda crítica de la cultura, basada en la fuerza transformadora del hombre, posibilitando a los alfabetizados una lectura de la lectura del mundo, antes de la palabra. Esta lectura permitía una comprensión diferente de su indigencia. Por ello, un aspecto medular de la obra de Freire lo es el pensamiento en sus modos críticos y dialéctico, al cual le atribuye la responsabilidad no sólo de valorar el mundo y las acciones de sus pares, sino de asumir en una actitud autocrítica la revisión de su propio proceder frente al contexto del que es parte. Es de esta manera que el autor expone en esta obra 6 puntos medulares a la luz de los cuales sugiere la comprensión de sus planteamientos. Estos son: radicalidad, hace referencia a la actitud objetiva y veraz que se debe asumir en su contacto con el conocimiento, entendiendo la práctica social como un todo que se debe a un proceso histórico que no debe ser fragmentado para su comprensión, sino visto como el marco sobre el cual construir nuevos saberes. La organización política. Para Freire, la educación y la política representan dos sistemas indispensables para la transformación social. De allí su permanente lucha por alfabetizar al ciudadano para que ejercitara su propio pensamiento en pro de su liberación, aspecto indispensable para accionar sobre el mundo en una actitud transformadora.
aspecto, la percepción de la alfabetización se asemeja a las nuevas tendencias de la alfabetización académica, que se concibe como una actividad a lo largo de la vida, en que no existen personas analfabetas ni ignorantes, sino sujetos en proceso de alfabetización como una constante, que le permita al hombre asumir la lucha y la construcción social como evidencia de su transformación. Otra es la metodología, concebida por Freire como una relación entre teoría y método. Esta representada por el ejercicio de acciones recurrentes dadas entre la práctica social y la transformación, que vienen a dotar al individuo del instrumental para transformar su realidad. Otra es el pronunciamiento. Este aspecto en Freire es visto como el proceso cognoscitivo de leer el mundo entendiendo su dinámica y su complejidad, pero además comprendiendo la posición que el hombre ocupa como sujeto de cambio y de transformación. La relación entre texto y contexto. Leer para Freire se da a partir de una relación estrecha con el mundo. Representa un acto dialéctico entre conocimiento y transformación. Leer es dar cuenta del mundo, es apropiarse de él y dar cuenta en forma crítica de lo que sucede y de su dinámica. La lectura en Freire es considerada como un proceso del cual todos deben ser parte, pues ella entraña la formación del hombre para la vida, para las relaciones sociales fundadas en el respeto y la tolerancia, pero además como una herramienta para el análisis crítico y reflexivo del mundo, en un vínculo que derive en acciones mediante por el conocimiento para llegar a la transformación. Gracias.